esta charlita, diagnóstico por imágenes. En muchos casos sabemos usar el osciloscopio, ¿verdad? Pero hay veces hay una parte del osciloscopio que es X, la función XY, que mucha gente no sabe, que eso lo utiliza la mayoría de osciloscopios de dos canales, ¿sí? El que usamos nosotros es el Hantic, famoso Hantic, el que utilizamos. Eh, Hay otros tipos de osciloscopio que no son marca Hantic, pero si usted quiere entrar a este mundo de diagnóstico por imágenes, que tiene que tener un osciloscopio, dos canales o más, pero que tenga X y Y. Antes de comenzar el tema, que voy a hablar es un poquito sobre las famosas resistencias superficiales, las SMD, que también podemos hacer un tipo de diagnóstico. Les voy a presentar un videito donde yo estoy aquí en mi casa trabajando, es un videito introductorio. Entonces vamos a comenzar con eso. Hola amigos de Mecánica de Acción, les saluda a su instructor técnico Gerson Mora. Aquí estoy así haciendo algunas reparaciones importantes y usando el osciloscopio, pero también usando lo que es el diagnóstico por imágenes. Aquí me llegó esta computadora tenía problemas de inyección exactamente en el inyector número 2 y esta computadora tiene 4 drivers y el driver número 2 era el driver que no le mandaba señal al inyector 2. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Con diagnóstico por imágenes, y ahorita se los voy a explicar más adelante. Aquí también tenemos todo lo que es la Hantec, ¿verdad? Conectado a la computadora, y tenemos la famosa cajita, ¿verdad? Que es la que hace la parte, trazar la parte de las imágenes. Más adelante en videos posteriores vamos a ver cómo se ven el diagnóstico por imágenes de diferentes componentes, semiconductores, y también el diagnóstico que le hicimos a esta computadora. Y de igual forma me llegó anteriormente un vehículo que no pasaba emisiones de gases y marcaba un código de sensor de oxígeno. Le medían resistencia, la resistencia calefactora la medían con tester, da 2.5 ohmios, pero realmente estaba abierta la resistencia. Con el tester increíblemente da 2.5 ohmios, pero con el diagnóstico con imágenes me marca abierta. Entonces ahí supimos que era internamente lo que estaba malo. Pero más adelante vamos a ver esto en próximas grabaciones. Gracias. Ok, ahí es un videito introductorio de hoy que estuve también trabajando ese trabajo y todo, ¿verdad? Que me llegó y llegan otras cositas por ahí. Vamos a hablar un poquito sobre las resistencias de montaje superficial, las famosas SMD. Ya en vehículos modernos tenemos esos tipos de resistencias superficiales, no son esas resistencias que se nos salían, las famosas resistencias de colores, ¿verdad? En computadoras viejas sí tenemos esas resistencias todavía. ¿Y qué hace el fabricante? El fabricante lo que hace es ya hacer ese montaje superficial. ¿Para qué? Para tener más espacio en la parte de las mismas computadoras. Ahí tenemos, en este caso, cuando usted ve este montaje, dice 472. Entonces también hay que saber identificar de cuánto es esta resistencia. Por ejemplo, ahí dice el número inicial, indica dos dígitos, entonces ya se junta el 47 y el 2 cantidad de ceros, ¿ok? Entonces, si tenemos 47 y cantidad de ceros son 2, son 4700. Entonces yo tengo una resistencia de 4.7 kilómetros en ese caso. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque ya hay también ya computadoras, como les digo, que traen ese tipo de montaje superficial, SMD, y también la podemos hacer el diagnóstico por imágenes para estas resistencias, si están bien o si por una y otra razón están abiertas internamente y empezamos a tener problemas en cualquier tipo de circuito. Ahí tenemos esta también, otra resistencia con código de 3 dígitos. Ahí tenemos 33 y cantidad de ceros 2. Entonces 33 más 2, 3300. Entonces ahí sería 3.3 kilómetros en ese caso. Entonces ahí podemos ir identificando todo esto de lo que son las resistencias de SMD. Para ir viendo, igual ejemplos, vamos a hablar de ejemplos. Ahí tenemos esa resistencia de 100 que es realmente 10 ohmios. Después tenemos esta que dice 101, 10 más 0, ese sería 100 ohmios. Tenemos esa resistencia que dice 221, realmente es una resistencia ese 1 significa un 0, entonces ahí tenemos una resistencia de 220 ohmios. Tengo este 102, que es una resistencia de 1000 kilo ohmios, pero realmente hay veces puede ser que mida un poquito más, un poquito menos.
tengo esta resistencia SMD de 472, el 47 más dos ceros, entonces sería 4.7 kiloohmios. Entonces ahí sería 4000, casi 4000 ohmios, ¿verdad? Muy bien, tenemos lo que es 103, que eso es un ejemplo que les voy a dar ahora también de una computadora, de la misma computadora que tenía un daño. 103 sería el 100 más tres ceros, entonces sería 10 kiloohmios. Y tengo otro ejemplo, ¿verdad? Y puedo dar muchos ejemplos, pero aquí nos quedamos toda la noche, pues un ejemplo un poquito más para que ustedes sepan más de las resistencias superficiales. 473, el 47, muy bien, dos dígitos, y el 3 significa tres ceros. Entonces serían 47,000 kiloohmios. Bien, y una tolerancia es más 5%. Ok, ahí en este momento yo estoy haciendo una prueba de resistencia superficial. Voy a hacerlo un poquito más grande y no se nota muy bien, pero es una resistencia que dice 103. ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, pegando el tester en humeaje, punta a punta. 103 realmente marcaba como casi 1000 ohmios, 999 ohmios. Bien, ¿por qué estaba haciendo eso? Porque estoy haciendo todo una diagnóstico de la misma computadora y yo lo primero que tengo que hacer es ver cómo andan las resistencias, increíblemente. Bien, en ese caso esa resistencia andaba bien. Si yo pongo la misma imagen, pero en otra forma, ahí estoy, igual estoy midiendo la resistencia de extremo a extremo, la parte de humeaje, y me daba como 9.99, casi 1000 ohmios. Y es una resistencia que marca 103, es increíble. Entonces ahí también puede ser que el número indique, pero mejor también la podemos medir con el mismo, ¿qué? Con el mismo teste. Si ustedes notan, al fondo, ok, al puro fondo, y voy a hacer lo siguiente, voy a poner rojo y lo voy a hacer así, este rojo que estoy haciendo así, y voy a hacerlo otra vez grande, aprovechando la lámina. Esos son los drivers que manejan los inyectores, ok, driver 1, 2, 3 y 4, así lo puse yo. Entonces, ese driver número 2, ese driver 2 es que maneja el inyector número 2, o sea, que le maneja el pulso de inyección. Ahí donde yo tenía el problema. De hecho, ya lo desoldé y otras cosas que también desoldé porque también tenía malas, pero eso era lo principal, ¿verdad? Que de hecho estoy consiguiendo ese transistor para ponérselo, para ya poner a trabajar el vehículo. ¿Y cómo me di cuenta? Bueno, por diagnóstico por imágenes. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el diagnóstico en cada driver, tiene una imagen igual y la imagen que me da ese driver era diferente, estaba cortocircuito. Que ahorita vamos a ver esa parte, ahorita se los voy a explicar. Para ir siguiendo con esto, esta es la resistencia exactamente que yo estoy midiendo en la lámina, en la filimina anterior, esta, ¿verdad? Esa de 103 es esta que yo estoy midiendo en este lado. Ok, entonces, esta es 103, ¿verdad? Pero prácticamente de ahí me daba como 1000 ohmios, eso es lo que me daba. Estas resistencias, esta resistencia estaba buena, esta que está aquí, ese check está bueno, pero esta estaba mala, esa ya estaba aquí abierta, por una y otra razón, también se cambió de una vez, ¿verdad? Por otro, obviamente se desoldó y se puso otro componente SMD. ¿Cómo lo hice? También por diagnóstico, es que ahorita se le enseño unos videos, ¿ok? Para seguir con esto, ahí estoy haciendo la misma medición, ¿verdad? Pero ya estoy midiendo con el tester, ¿verdad? Verificando esta medición, que es dice 103, pero ya lo que me da 9.99, prácticamente 1000 ohmios, ¿verdad? Prácticamente 1000 ohmios. Una resistencia de cuánto? De 1000 ohmios. La otra sí estaba abierta completamente. Y a pesar de todo, me marcaba resistencia, no la ideal, pero sí estaba abierta. Ahí. Entonces ahí es esta parte donde que yo quería enseñarles. Después viene esta parte de que yo puse una imagen bastante grande, ¿verdad? Y este es el driver que yo cambié, que ahorita les voy a decir cómo lo hice, ¿verdad? Y estos son driver, hablamos de transistores de potencia, perdón, transistores que le pasan el negativo a la parte del inyector. Recordemos que un inyector es un solenoide que tiene positivo y negativo, 12 voltios fijos, y el negativo que lo pone y lo quita el mismo transistor. En este caso, ellos empiezan a trabajar de mala forma y el que estaba malo era este que yo la hago con la X. ¿Y cómo lo hice? Diagnóstico por imágenes. Van a ver ahorita cuál fue el procedimiento que yo realicé en este caso. Bien,
Ahí, ahora sí, ahí estoy. Esas son mis manitas así, gorditas, grandotas. Esas son mis manitas y yo estoy aquí haciendo la medición. Esto ya es, estoy usando el trazador, ¿verdad? Esta parte de aquí voy a devolverme. Bueno, aquí lo marco en rojo y voy a cambiar de color y pongo un color amarillo, este amarillo que está aquí, ¿verdad? Y lo voy a hacer en grande. Vamos a ver, lo hago aquí en grande. Esta es la parte donde nosotros vamos a inyectar la parte alterna con el trazador. Pongo punta por un lado y punta por el otro. Ok, este es el driver. Bien, ¿y qué me dio ese driver? Bueno, el driver me dio esto. Exactamente. Con el trazador me dio esta figura que está aquí. Bien, esta figura que está aquí. Resulta ser de que eso lo vamos a ir viendo la otra semana, si Dios lo permite, en diagnóstico por imágenes. Vamos a ir viendo esto. Y de hecho hemos venido trabajando ya en estas semanas con temas así. Esta es la figura que a mí me da de ese driver, ¿verdad? Esa es la figura que me da ese driver. Y para que sepan, yo puse el tiempo, está a 5 milisegundos, yo tuve que poner XY, el canal 1 está en 1 voltio, ¿verdad? Y por 1, y el canal 2 está en 500 milivoltios. Esas son unas regulaciones que uno hace a la hora de hacer estos diagnósticos. Así exactamente es como me salió las 3 primeros drivers, ¿verdad? Esa es la forma que tenía que salirme, ¿verdad? Todos iguales, pero cuando yo mido el driver que está mal, el driver que está en cortocircuito, vea lo que me pasa. Esta es la señal que me manda, que me arroja. Es una señal totalmente que muy distintas, pero muy distintas. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo explicaba un tiempo atrás, o la semana pasada, estaba explicando de que cuando uno empieza a trabajar con diagnóstico por imágenes, dependiendo del tipo de driver que es, dependiendo del tipo de resistencia que es, las figuras salen que muy distintas, están muy distintas. Pues vean que en la figura anterior, ¿verdad? Yo hago lo mismo, la misma prueba y me sale esto, ¿verdad? ¿Qué hice yo? Bueno, poner el trazador de lado a lado y esperar que se me pusiera esta figura. Yo ya he hecho en las demás, los 3 eran la misma figura, pero voy al segundo y me sale esta figura. Entonces ahí yo me di cuenta que el driver está en mal estado. Entonces, ¿qué hice yo? De soldarlo, bien, y pues, de hecho el trabajo tengo que terminarlo. Lo voy a desoldar, voy a soldarlo y voy a ya montarlo en el vehículo. Y eso lo hice puro diagnóstico, ¿por qué? Por imágenes. Ok, eso yo son unas fotos que yo quería mostrarles. Ahora, para ir viendo cómo es que se hace, ¿verdad? O cómo es que se realiza el trabajo, les voy a poner varios videos explicativos de cómo empezamos. Yo realicé yo les voy a poner estos videos de cómo yo hice estas pruebas. Dice video de pruebas de diagnóstico por imagen. Entonces me ponen mucha atención y ahorita comentamos. Ok, bien, aquí estamos midiendo resistencias. Estas resistencias superficiales, dice 103, equivale como a 1000 ohmios. Puede ser que tenga menos, 997 ohmios. Entonces yo igual aplico de extremo a extremo, aplico ahí y nos vamos ahí al osciloscopio, mal, y vamos a esperar ahí que salga la parte de la imagen según el valor resistivo de la resistencia que estamos dando. Vea cómo se hace. Ok, ahí paro el video para explicar la resistencia que yo estoy haciendo, es la resistencia que yo medí, ¿verdad? Que es de 103 ohmios, que es una resistencia superficial, pero yo ahí estoy trabajando ya con el trazador. Esa es la forma que se ve con el trazador. Dependiendo del ohmiaje de cada resistencia es diferente. Cada ohmiaje es diferente. O sea, si tenemos una resistencia de 3000 ohmios, de 4000 ohmios, va a ser diferente a una resistencia de 10 ohmios, ¿verdad? Es súper distinta. Entonces, para que ustedes sepan, voy a seguir con el video. Así se ve exactamente. Recordemos que estamos trabajando con un osciloscopio Hantec en XY. Yo puse un tiempo de 5 milisegundos y está en canal 1 1 voltio y en canal 2 500 milivoltios. Así se ve. Gracias. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esa resistencia estuviera mala? Bueno, si esa resistencia estuviera mala, no me hace esa forma, sino que me puede quedar en vertical o me puede quedar en horizontal.
Cuando es en vertical es que está abierta la resistencia y en vertical, y cuando es horizontal está en cortocircuito, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles que ahorita vamos a ver en un diodo que también tengo por ahí en una muestra. Y vamos a ver este video a continuación. Bueno, aquí estoy con la computadora, estoy revisando unas resistencias, se llama resistencias superficiales, que son resistencias ya no son Perdón, las ese es el normales. mismo. Paso al otro. Bueno, Paso al otro. Ok, esto es, este video que voy a mostrarles es un video del sensor de oxígeno que yo les decía, que con el diagnóstico por imágenes yo pude saber que ese sensor de oxígeno estaba mal. aquí tenemos ese sensor de oxígeno que es de 4 líneas. Bien, hay 2 líneas importantes que es 12 voltios de calefacción y le llega la masa de calefacción. Había un momento, ¿verdad?, de que este sensor estaba malo, marcaba código, resistencia de calefacción, le envían resistencia y mide 2.5 ohmios, que ahora también les doy una imagen que la marqué. Pero decían que el carro estaba bien y le llegan los 12 voltios de calefacción, pero con la parte trasera de imagen nos dimos cuenta que está en cortocircuito. Entonces, vean porque me di cuenta. Ok, yo voy a poner ese extremo por este lado y voy a poner esta punta aquí, el elemento aquí. Ok, y si nos fijamos en el osciloscopio, ahí exactamente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esa raya que ven ahí, exactamente, que se formó un poquito. Que esa raya que se formó, ¿verdad? Ahí me está diciendo que está abierto, ¿verdad? Está abierto exactamente, algo está internamente abierto en la parte de la resistencia. Entonces ahí donde yo me di cuenta, ¿verdad? Increíblemente le medían resistencia, medía 2.5 ohmios, eso es un sensor Bosch, y la gente no le daba y no le daba y no le daba, hasta que yo decía, qué raro. Bueno, entonces hagamos el diagnóstico por imágenes y lo hice así de esta forma y nos dimos cuenta y el sensor yo lo cambié. Voy a seguir con el video. Esa que ven ahí me está diciendo que está abierta. La resistencia está abierta. Tengo una resistencia aquí abierta. Listo. Ok, y eso es el diagnóstico que estuvimos haciendo, ¿verdad? Esos son diagnósticos que estuvimos haciendo. ¿Y qué pasa, verdad? Usted me dice, profe, ¿qué pasó con esto? Bueno, ¿qué pasó con esto? Lo que pasó es que la parte de imágenes me ayudó un montón, ¿verdad? Para yo resolver este problema. Bien, resolví el problema de este driver, tengo que soldar, tengo que poner, y también me encontré con esta resistencia 103 que no anda bien, ¿verdad? Que está abierta. Igual, el ejemplo que yo les di, el mismo que sensor de oxígeno. Entonces son detallitos importantes de que uno tiene que ir viendo en esta parte de diagnóstico por imágenes. Y para que ustedes, si a usted les gustó el día de hoy, lo que vimos, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. Tenemos un seminario que se llama diagnóstico por imágenes. De lo que yo hice ahorita, a largos rasgos, eh, fue ir comprobando, ¿verdad? Ir comprobando materiales, o ir comprobando resistencias superficiales, ir comprobando driver. Esto no solo digamos, para comprobar componentes internos de la compu, también podemos comprobar sensores de oxígeno, así como lo hice yo. Podemos comprobar hasta módulos de encendido, podemos comprobar bobinas de encendido, bueno, muchas cosas más. Entonces, ese es un seminario que usted le va a ayudar un montón.